El escritor francés Guy de Maupassant fue un maestro del relato corto que lograba convertir temas mundanos de la naturaleza humana en grandes piezas literarias que a menudo reflexionan sobre lo absurdo de la sociedad y de las relaciones interpersonales. En este relato, El paraguas, Guy de Maupassant trata temas como la avaricia y las dinámicas conyugales, siendo un claro ejemplo de su estilo literario caracterizado por un realismo agudo y una ironía sutil que desvela las debilidades y contradicciones humanas. El paraguas. La señora Bernard era una mujer muy económica. Conocía el valor de un centavo y poseía un almacén entero de estrictos principios respecto a la multiplicación del dinero, de tal forma que a su cocinera le costaba muchísimo conseguir lo que los criados llaman su dinero de mercado y a su marido apenas le compartía algo. Sin embargo, vivían muy cómodamente y no tenían hijos, pero realmente le dolía a la señora Bernard ver gastar dinero. Era como un desgarro en su corazón cuando tenía que sacar de su bolsillo cualquiera de esas bonitas monedas de corona, y siempre que tenía que gastar algo, por necesario que fuera, dormía mal la noche siguiente. El señor Bernard le decía continuamente a su esposa: «Tú realmente podrías ser más generosa, ya que no tenemos hijos y nunca gastamos nuestros ingresos». «No sabes lo que puede pasar», solía contestar. «Es mejor tener demasiado que muy poco». Era una señora atractiva de unos 40 años, muy activa, algo apresurada, muy ordenada y con muy mal genio. Su marido se quejaba frecuentemente de todas las privaciones a las que lo sometía, algunas de ellas muy dolorosas, ya que herían su vanidad. Él era uno de los jefes de sección del Ministerio de Guerra y continuaba allí únicamente para obedecer el deseo de su esposa de aumentar sus ingresos. Sin embargo, no gastaban ese dinero, ya que ella administraba cuidadosamente las finanzas. Durante 2 años siempre había ido a la oficina con el mismo paraguas viejo y remendado, para gran diversión de sus compañeros de trabajo. Finalmente, se cansó de sus bromas e insistió a su esposa en que le comprara uno nuevo. Ella le compró uno por 8,50 francos, uno de esos artículos baratos que las grandes casas venden como publicidad. Cuando los hombres en la oficina vieron el artículo, que se estaba vendiendo por miles en París, comenzaron sus bromas de nuevo, y Bernard pasó un mal rato. Incluso hicieron una canción sobre eso, que escuchaba desde la mañana hasta la noche por todo el inmenso edificio. Bernard se enfadó mucho y le dijo perentoriamente a su esposa que le comprara uno nuevo, de buena calidad, por 20 francos y que le trajera la factura, para asegurarse de que fuera el paraguas correcto. Ella le compró uno por 18 francos y dijo, enrojeciendo de ira al entregárselo a su marido: «Más vale que te dure más de 5 años». Bernard se sintió triunfante y recibió una pequeña ovación en la oficina con su nueva adquisición. Cuando llegó a casa por la noche, su esposa le dijo, mirando el paraguas con inquietud: «No deberías dejarlo cerrado con la goma, probablemente cortará la seda. Cuídalo, porque no te compraré otro en mucho tiempo». Ella lo tomó, lo desabrochó y quedó atónita de asombro y rabia. En el medio de la seda había un agujero tan grande como una moneda de 6 peniques. Había sido hecho con la punta de un cigarro. «¿Qué es esto?», gritó. Su marido respondió tranquilamente sin mirarlo. «¿Qué es qué? ¿Qué quieres decir?». Ella estaba ahogándose de rabia y apenas podía pronunciar una palabra. Tú has quemado tu paraguas». «¿Por qué? ¿Debes de estar loco? ¿Quieres arruinarnos por completo?». Él se dio vuelta y sintió que palidecía. «¿De qué estás hablando?». «Digo que has quemado tu paraguas. Solo mira aquí». Y arremetiendo contra él como si fuese a golpearlo, le empujó violentamente el pequeño agujero circular quemado bajo la nariz. Él quedó tan absolutamente estupefacto al verlo que solo pudo balbucear: «Pero, ¿qué es esto? ¿Cómo iba a saberlo? No he hecho nada, lo juro. Debes de creerme, yo no sé nada de ese agujero. Has estado haciendo tonterías con él en la oficina. Has estado haciendo el tonto y abriéndolo para mostrarlo», gritó ella. «Solo lo abrí una vez para que vieran qué bonito era. Eso es todo, lo juro». Pero ella temblaba de rabia y armó una de esas escenas conyugales que hacen que un hombre pacífico tema el hogar más que un campo de batalla donde llueven balas. Lo arregló con un pedazo de seda recortado del viejo paraguas, que era de otro color, y al día siguiente Bernard se fue muy humildemente con el artículo remendado en la mano. Lo guardó en un armario y no pensó más en él que en un desagradable recuerdo. Pero apenas había llegado a casa esa noche cuando su esposa le quitó el paraguas, lo abrió y casi tuvo un ataque al ver lo que le había sucedido, porque el desastre era irreparable. Estaba cubierto de pequeños agujeros que evidentemente procedían de quemaduras,
como si alguien hubiera vaciado las cenizas de una pipa encendida sobre él. Estaba completamente estropeado, irreparable. Ella lo miró sin decir una palabra, en un estado de furia tan grande que no pudo articular nada. Él también, al ver el daño, quedó casi mudo, en un estado de consternación asustada. Se miraron el uno al otro. Luego él miró al suelo, y al momento siguiente ella le arrojó el artículo inútil a la cabeza, gritando en un arrebato de la más violenta ira, pues había recuperado la voz para ese entonces. «Oh, bruto, bruto, lo hiciste a propósito, pero te lo cobraré. No tendrás otro». Y entonces la escena comenzó de nuevo, y después de que la tormenta hubiera rugido durante una hora, finalmente pudo explicarse. Declaró que no sabía nada al respecto y que solo podía proceder de la malicia o de la venganza. Un timbrazo lo salvó. Era un amigo a quien esperaban para cenar. La señora Bernard le expuso el caso a él. En cuanto a comprar un nuevo paraguas, eso estaba fuera de discusión. Su esposo no debía tener otro. El amigo dijo muy sensatamente que en ese caso su ropa se estropearía, y ciertamente valían más que el paraguas. Pero la pequeña mujer, que aún estaba furiosa, respondió: «Muy bien, entonces cuando llueva puede usar el paraguas de la cocina porque no le daré uno nuevo de seda». Bernard se rebeló por completo ante tal idea. «Está bien», dijo él. «Entonces renunciaré a mi puesto. No voy a ir a la oficina con el paraguas de la cocina». El amigo intervino: «Haz que lo recubran. No costará mucho». Pero la señora Bernard, con el humor que tenía, dijo: «Costará al menos 8 francos recubrirlo. 8 y 18 son 26. Imagínate, 26 francos por un paraguas. Es una locura total». El amigo, que no era más que un hombre pobre de la clase media, de repente tuvo una idea. «Haz que el seguro contra incendios lo pague. Las compañías pagan por todos los artículos que se queman, siempre que el daño se haya hecho en tu propia casa». Al escuchar este consejo, la pequeña mujer se calmó de inmediato, y luego, después de un momento de reflexión, le dijo a su esposo: «Mañana, antes de ir a la oficina, irás a la compañía de seguros Maternelle, les mostrarás el estado de tu paraguas y les harás pagar por el daño». El señor Bernard dio un salto, tan sorprendido estaba por la propuesta. «No lo haría por nada en el mundo. Son 18 francos perdidos, eso es todo. No nos arruinará». A la mañana siguiente tomó un bastón al salir y afortunadamente fue un día despejado. Quedándose sola en casa, la señora Bernard no podía superar la pérdida de sus 18 francos de ninguna manera. Había puesto el paraguas en la mesa del comedor y lo miraba sin poder llegar a ninguna determinación. Cada momento pensaba en la compañía de seguros, pero no se atrevía a enfrentarse a las miradas burlonas de los encargados que pudieran recibirla, pues era muy tímida ante la gente. Se ruborizaba por nada y se sentía incómoda cuando tenía que hablar con extraños. Pero el pesar por la pérdida de los 18 francos le dolía como si la hubieran herido. Intentaba no pensar más en ello, y sin embargo, cada momento el recuerdo de la pérdida la golpeaba dolorosamente. Sin embargo, ¿qué podía hacer? El tiempo pasaba y no podía decidirse, pero de repente, como todos los cobardes, al tomar una resolución, se volvió decidida. «Iré, y veremos qué sucede». Pero antes que nada tuve que preparar el paraguas para que el desastre fuera completo, y la razón muy evidente. Tomó un fósforo de la repisa de la chimenea y entre las varillas quemó un agujero tan grande como la palma de su mano. Luego lo enrolló delicadamente, lo sujetó con la banda elástica, se puso el sombrero y el chal y se dirigió rápidamente hacia la Rue de Rivoli, donde estaba la oficina de seguros. Pero cuanto más se acercaba, más despacio caminaba. ¿Qué iba a decir y qué respuesta obtendría? Ella miró los números de las casas. Aún quedaban 28. Eso estaba bien, así que tenía tiempo de considerarlo, y caminaba más y más despacio. De repente vio una puerta con una gran placa de latón que decía «Oficina de Seguros contra Incendios La Maternelle». Ya estaba ahí. Esperó un momento, pues se sentía nerviosa y casi avergonzada. Luego pasó de largo, volvió, pasó de largo de nuevo y volvió nuevamente. Por fin se dijo a sí misma: «Debo entrar de todos modos, así que igual lo hago antes que después». Sin embargo, no pudo evitar notar cómo latía su corazón al entrar. Entró en una enorme sala con puertas enrejadas a su alrededor, y sobre ellas pequeñas aberturas en las que aparecía la cabeza de un hombre. Y mientras un caballero que llevaba un número de papeles pasaba junto a ella, lo detuvo y dijo tímidamente: «Perdone, señor, pero ¿me puede decir dónde debo solicitar el pago por un objeto que se ha quemado accidentalmente?».
Él respondió con una voz sonora. La primera puerta a la izquierda. Ese es el departamento que busca. Esto la asustó aún más y sintió ganas de escapar, de no presentar ninguna reclamación, de sacrificar sus 18 francos. Pero la idea de esa suma revivió su valor y subió las escaleras, sin aliento, deteniéndose casi en cada paso. Tocó en una puerta que vio en el primer descanso y una voz clara respondió: «Adelante». Obedeció mecánicamente y se encontró en una gran sala donde 3 señores solemnes, todos con una condecoración en el ojal, estaban de pie conversando. Uno de ellos le preguntó: «¿Qué desea, señora?». Apenas podía articular sus palabras, pero balbuceó: He venido por un accidente, algo». Él le señaló muy amablemente un asiento. «Siéntese, por favor, y la atenderé en un momento». Y volviéndose hacia los otros dos, continuó con la conversación. «La compañía, señores, no considera que esté obligada a ustedes por más de 400.000 francos, y no podemos prestar atención a su reclamación por la suma adicional de 100.000 que desean que les paguemos. Además, la valoración del perito». Uno de los otros lo interrumpió. «Eso es suficiente, señor. Los tribunales decidirán entre nosotros, y no tenemos más que hacer que despedirnos». Y se fueron después de hacer mutuas reverencias ceremoniosas. ¡Oh! Si solo ella pudiera haberse marchado con ellos, lo habría hecho con mucho gusto. Habría huido y renunciado a todo. Pero era demasiado tarde porque el caballero regresó y, haciendo una reverencia, dijo: «¿En qué puedo ayudarla, señora?». Casi no podía hablar, pero finalmente logró decir: «He venido por esto». El gerente miró el objeto que ella le extendía. Con dedos temblorosos intentó deshacer el elástico y, después de varios intentos, consiguió abrir rápidamente los restos dañados del paraguas. «Me parece que está en muy mal estado», dijo compasivamente. «Me costó 20 francos», dijo ella con cierta vacilación. Él pareció asombrado. «¿De verdad? ¿Tanto como eso?». «Sí, era un artículo de primera, y quería que vieras el estado en que está». Sí, ya veo, muy bien. Pero realmente no entiendo qué puede tener que ver conmigo». Ella comenzó a sentirse incómoda. Tal vez esta compañía no pagaba por artículos tan pequeños y dijo: «Pero está quemado». Él no pudo negarlo. «Eso lo veo muy bien», respondió. Se quedó con la boca abierta sin saber qué decir a continuación. Luego, de repente, recordando que había omitido lo principal, dijo apresuradamente: «Soy la señora Bernard. Estamos asegurados en la Maternelle y he venido a reclamar el valor de este daño. Solo quiero que lo vuelvan a cubrir», agregó rápidamente, temiendo una negativa rotunda. El gerente se sintió un poco incómodo y dijo: «Pero en realidad, señora, no vendemos paraguas. No podemos emprender ese tipo de reparación». La mujercita sintió que su valor revivía. No iba a rendirse sin luchar. Ya ni siquiera tenía miedo y dijo: «Solo quiero que me paguen el costo de repararlo. Puedo hacerlo yo misma perfectamente». El caballero parecía algo confundido. «Realmente, señora, es un asunto tan pequeño. Nunca se nos pide que demos compensación por pérdidas tan triviales. Debe conceder que no podemos reponer pañuelos, guantes, escobas, zapatillas, todos los artículos pequeños que todos los días están expuestos a la posibilidad de ser quemados». Ella se puso roja y sintió ganas de explotar de rabia. «Pero, señor, el diciembre pasado una de nuestras chimeneas se incendió y causó al menos 500 francos de daño. El señor Bernard no reclamó nada a la compañía y, por lo tanto, es justo que ahora pague por mi paraguas». El gerente, adivinando que mentía, dijo con una sonrisa: «Debe admitir, señora, que es muy sorprendente que el señor Bernard no pidiera ninguna compensación por daños que ascendían a 500 francos y que ahora reclame 5 o 6 francos para arreglar un paraguas». Ella no se inmutó en lo más mínimo y respondió: «Perdone, señor. Los 500 francos afectaban al bolsillo del señor Bernard, mientras que este daño, que asciende a 18 francos, solo concierne al bolsillo de la señora Bernard, lo cual es un asunto totalmente diferente». Al ver que no tenía oportunidad de deshacerse de ella y que solo estaría perdiendo su tiempo, dijo resignadamente: «¿Sería tan amable de decirme cómo se produjo el daño?». Ella sintió que había ganado la victoria y dijo: «Así fue como sucedió, señor. En nuestro vestíbulo hay un paragüero de bronce, y el otro día, cuando entré, puse mi paraguas en él. Debo decirle que justo encima hay una repisa para los candelabros y fósforos. Extendí la mano,
Tomé 3 o 4 fósforos y encendí uno, pero no prendió. Así que encendí otro, que se prendió, pero se apagó inmediatamente, y un tercero hizo lo mismo. El gerente la interrumpió para hacer una broma. Supongo que eran fósforos del gobierno entonces. Ella no lo entendió y continuó. Es muy probable. En cualquier caso, el cuarto prendió fuego, encendí mi vela y me fui a mi habitación a acostarme. Pero en un cuarto de hora me pareció oler algo quemándose, y siempre he tenido un terrible miedo al fuego. Si alguna vez tenemos un accidente no será por mi culpa, se lo aseguro. Estoy terriblemente nerviosa desde que nuestra chimenea se incendió, como le dije. Así que me levanté y busqué por todas partes, olfateando como un perro tras la presa, y al final noté que mi paraguas se estaba quemando. Es muy probable que un fósforo hubiera caído entre los pliegues y lo quemara. Puede ver cómo lo ha dañado. El gerente entendió la insinuación y le preguntó, ¿a cuánto estima el daño? Ella no sabía qué decir, ya que no estaba segura del valor que debía darle, pero al final respondió, quizás sea mejor que lo haga usted mismo. Dejaré que usted decida. Sin embargo, él naturalmente se negó. No, señora, no puedo hacer eso. Dígame la cantidad de su reclamación. Eso es todo lo que quiero saber. Bueno, creo que... Mire, señor, no quiero sacar ningún beneficio de usted, así que le diré lo que haremos. Llevaré mi paraguas al fabricante, quien lo recubrirá con seda buena y duradera, y le traeré la factura. ¿Le parece bien, señor? Perfectamente, señora. Lo resolveremos así. Aquí tiene una nota para el cajero, que le reembolsará lo que le cueste. Le dio a la señora Bernard un trozo de papel, quien lo tomó, se levantó y salió, agradeciéndole, pues tenía prisa por escapar en caso de que él cambiara de opinión. Caminó enérgicamente por las calles, buscando un fabricante de paraguas realmente bueno, y cuando encontró una tienda que parecía de primera clase, entró y dijo con confianza, «Quiero este paraguas recubierto con seda, buena seda. Use la mejor y más fuerte que tenga. No me importa lo que cueste». El fin. Muchas gracias por escuchar nuestra narración de Guy de Maupassant, El paraguas. En Héroe.com, como una editorial independiente en crecimiento, nuestro objetivo es hacer que la literatura universal sea más accesible y disfrutable para el lector moderno. Si te ha gustado este contenido, te agradeceríamos muchísimo que nos apoyes con un me gusta y te suscribas a nuestro canal para más narraciones. Además, si quieres tener esta narración en formato PDF, puedes descargarla desde el enlace en la descripción.